no sale acá, pero les mencioné que además del ácido muriático, muchas mamás usaban soda cáustica, pero que le echaban soda cáustica y de parte le echaban agua caliente y salía una tremenda explosión. ¿Ya? Entonces yo les dije las medidas de prevención, que cuando hicieran eso tenían que ponerse cuando ellas fueran mamá, no todavía, cuando fueran más grandes, usaran su pañuelo, o sea, uno siempre aprovecha de decirles las medidas de prevención mediante el uso de esta sustancia, ¿ya? O sea, aparte de la pregunta, aparte de que ellas piensen el por qué yo tengo que usar limón y ácido muriático para sacar el sarro, también al pensar que yo tener como ciudadana, como dueña de casa, al utilizar estos... había dicho anteriormente, con el está arriba y a la izquierda, ese es el más sencillo que yo les mostré, que funciona mediante un electrodo midiendo niveles de pH. Después les mostré el papel tornasol, que es el que siempre ellas conocen, que es el que con una cinta en forma bien sutil, porque ese era el objetivo de esto, un repollo morado, ¿ya? Que tiene un pigmento llamado antocianina, que en medio ácido es más bien rojo, tornado para rojo, y en medio básico es azul, casi verdoso. Es muy difícil encontrar estas imágenes de la antocianina, súper complicado porque cuesta buscar las imágenes. Era un pigmento morado, de color morado, que se encontraba también en la betarraga, y que servía como cualquier indicador de pH orgánico para poder detectar el pH, ¿ya? Y porque todos los indicadores de pH son de origen orgánico. Y que este repollo morado permitía eso a través de la antocianina. Y que la antocianina tenía este viraje de color, así como en la inicial, ¿verdad? Había un viraje de colores, ¿verdad? Acá en la antocianina había un viraje de color especial, de acuerdo a ese pigmento, y que este pigmento de la antocianina iba a servir para nuestra actividad, ¿ya? Como nosotros no tenemos los medios suficientes, y en ese momento estábamos recién con el papel tornasol, indicador de pH digital como el que está ahí, no teníamos, no podíamos contar con eso, teníamos que, para nuestra actividad, utilizar los elementos que teníamos. Y como estamos en la época del repollo morado, medir el pH con repollo morado se podía hacer. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver primero el problema, antes de qué manera. ¿Qué problema se les planteó a las chiquillas en ese momento? El agua en distintas comunas de Santiago es de mala calidad, de mal sabor e incluso con turbiedad. No sé si recuerdan ustedes que hace más o menos 2 años, 3 años, el agua de Santiago salía muy sucia. Ahora todavía salía rara y de mal sabor, a veces como un gusto como metálico, ácido, un gusto raro. Entonces decía, el agua en distintas comunas de Santiago es de mala calidad, de mal sabor e incluso con turbiedad. Esto hace que la mayoría de los santiaguinos prefieran beber agua mineral en vez de agua potable. Ese es el problema que se está viendo. Entonces, dije que para resolver este problema, tenemos que resolver este problema, vamos a formular la siguiente actividad, ¿ya? Y de esta actividad, obviamente, iba a salir un proyecto, que después fue presentado, ¿ya? Dice, actividad, en grupo formulen una pregunta investigable de tipo comprobación o no alcanzo a ver, o predicción, e implementen un procedimiento experimental para responder estas preguntas, usando los instrumentos como edición proporcionado, es que no las veo a ustedes, no me sé Hola, mover. ¿puedes mover la pestañita o bajarla de frentón y ver solo tu power? Ah, ya,
comprobación o predicción e implementen un procedimiento experimental para responder a estas preguntas, usando al menos 2 de los instrumentos de medición proporcionados. El pHímetro, que en el fondo teníamos el papel tornasol, y el indicador orgánico. ¿Qué pregunta de investigación se hicieron ellas? Porque yo eso les pedí, que se hicieran una pregunta de comprobación o predicción, la que ellas quisieran, porque eso dice eso es súper importante ser clara, y para uno también decir la chica, o es comprobación el o el i, ¿ya? Entonces comprobación o predicción. Y ellas hicieron una pregunta: ¿cuál de todas las aguas de Santiago será levemente más alcalina y de mejor calidad? ¿Por qué se hicieron esa pregunta? Porque en ese tiempo se hablaba mucho de las aguas alcalinas, que eran de mejor calidad, que más sano, ¿ya? Y por eso ya se hicieron esa pregunta. Y como son recoletas, y la hipótesis de ella era: el agua de Recoleta es de mejor calidad y levemente alcalina que en otras comunas de Santiago, ¿ya? Esa fue su hipótesis, ¿ya? Como buenas recoletanas. Dijeron, no, acá Recoleta es lo mejor de todo y mejor que en cualquier otra comuna. ¿Qué procedimiento usaron ellas? Elaboraron el extracto de antocianina, que es del repollo morado, lo elaboraron con agua caliente, calentaron el repollo, medio repollo por litro de agua, lo calentaron, y el agüita obviamente se fue poniendo morada, y el repollo verde. Dejaron enfriar ese líquido, y luego de enfriarlo lo colocaron en una botella de vidrio, lo pusieron en la oscuridad para que no se deteriorara, no se dañara el líquido, se mantuviera en buenas condiciones para probarlo. Y después, en ese periodo, recolectaron agua, y fue tanto el boom de esta actividad que muchos profesores de otras asignaturas de todos lados vinieron, hasta yo de mi casa, que estoy en Macul, de todos lados. Y juntaron esas agüitas, ¿verdad? Y mientras iban preparando la antocianina, ¿verdad? Con el repollo morado, una vez teniendo todo eso, fueron elaborando digamos, experimento. Además de eso, obviamente, como buenas entusiastas, dijeron, bueno, y si vamos a probar con el agua, ¿por qué no probamos con otras cosas para probar para que no se pierda tanta muestra? Porque lograron como 2 litros de esta famosa antocianina, ¿ya? Entonces, va a sobrar mucho, vamos a ocuparlo para otra cosa. Entonces, juntaron vinagre, lavalosa, jabón líquido, limón, todo lo que tenían en la casa, lo trajeron y lo probaron. ¿Ya? Probaron que si realmente eran tan ácidos o eran tan básicos. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Yo igual obviamente las orienté y les dije, chiquilla, ustedes no pueden llegar y adivinar si esto es ácido básico en base al viraje del color de la antocianina. Verifiquemos también con nuestro papel tornasol con el viraje de color para comprobar si realmente estamos más o menos dentro del rango de pH. Y así lo hicieron de las 2 maneras. En el agua, en especial lo que hicieron, que es digamos, nuestro centro, ellas elaboraron primero un mapa, el agua, usaron el viraje color de la antocianina, que digamos es nuestro indicador de orgánico, no usamos ningún otro indicador, solamente eso. A cada vaso le pusieron 100 ml de agua para que el viraje fuera el mismo, ¿ya? Porque podría haber un problema de dilución, y a cada vaso de 100 mililitros le pusieron media cucharadita del indicador, poquito, pero le echaron siempre la misma cantidad a cada vaso. De eso se preocuparon las chiquillas mucho, porque obviamente si yo pongo 1 litro de agua y poquita antocianina, obviamente iba a haber una diferencia. Entonces, para evitar todos esos rangos de error, ellas utilizaron la misma cantidad de agua en los vasos, los mismos vasos, ¿ya? Los mismos, digamos, tamaño de vasos,
y la misma cantidad de antocianina a cada vaso. Pusieron en fondo blanco, porque el fondo blanco permitía obviamente ver mayor diferencia, porque si ponían un mantel de color azul no iban a ver nada. Pusieron un mantel blanco para ver cambio de color. Y esto fue tan linda esta experiencia que nosotros la replicamos y la... verificaron ellas con dos voluntarias del grupo y de las mismas niñas del curso, sin necesidad de amiguismo ni nada, sin saber ellas de qué origen era el vaso, o sea, perdón, de qué origen era el agua, de qué comuna, se les dio a probar el agua, ¿ya? Y para verificar con la información que ellas tenían. Y expusieron obviamente sus resultados, como puse ahí, anexando todas las muestras y explicaron los resultados que ya tuvieron. Ahí dice que fue mostrado en la feria escolar, lamentablemente no me acordé qué año, si fue el 2017 o el 2016, no me acuerdo qué año fue esa muestra, que fue en la plaza de Recoleta. Ahí están las chiquillas, ahí está el viraje de color pusieron varios carteles para ayudar, para mostrar su hipótesis, el objetivo que iba con este trabajo, ¿ya? Y todas las muestras, porque se entusiasmaron tanto que quisieron verificar qué pasaba con las otras muestras que ellas habían traído. Y bueno, efectivamente, bueno, ahí está el grupo y falta la otra chica que también estaba la ahí, espérate, de tercero medio. Entonces, fue tanto el entusiasmo de ellas, porque aparte era una locura, porque preguntaba a todo el mundo y ellas explicaban un dominio de contenido y lo que fue muy lindo, muy rico, que desde una actividad que se hizo en clase, de una clase, partió este proyecto y lo hicimos proyecto, ¿ya? Y primero fue en pequeñito y después, esta muestra se mostró como 3 veces en el año, ¿ya? Fue un verdadero éxito, y la idea mía era decirle a las chiquillas lo importante que era que con un repollo morado, algo tan cotidiano, algo que es de la vida diaria, nosotros podíamos sacar en forma muy fácil un indicador orgánico y, y verificar qué tan bueno es o qué tan buena calidad es un alimento o la misma agua, ¿ya? Porque en ese tiempo estaba muy en boga que levemente alcalina el agua era más sana para uno, ¿ya? Porque se habla mucho de eso, del agua levemente orgánica. Y resulta, no sé si dije el resultado, pero que Recoleta era una de las mejores aguas y aparte de mejor sabor, ¿ya? Y era y curiosamente la de Cerro Navia. Y Cerro Navia, yo sé que igual hay contaminación ahí, pero eran las mejores. Y eso fue lo que hicimos. Lo lindo de esto que fue una clase con proyección. Se proyectó lo que se hizo en el aula, se proyectó hacia afuera. Y con los mismos objetivos, las mismas preguntas, y fue bastante bonito. Eso es. Eso es. Bonito. Muy bonito. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por mostrar el muy trabajo. Oye, De forma muy sencilla. Cuéntame. había un pHímetro que mostraste tú en la imagen. Sí, pero no es el que tenemos nosotros. Pero, ahora, ya. espérate. Ya, pero ese. Este es el de arriba. Este es el que tenemos nosotros, el de acá, el del que tiene la manito. Ese es el que tenemos nosotros ahora. Tenemos varios de esos. Y ya. En ese tiempo sí, teníamos ese, había llegado recién. Entonces, como era el boom, estábamos con todo eso. Este es el que nosotros no tenemos, pero sí ahora tenemos uno. Tenemos uno para medir, ¿ya? Pero en ese momento teníamos solamente eso, hace 2 años atrás.
Y como el repollo morado en esa época estaba como en el que tiene su época, nos conseguimos, si una profe fue a comprar hasta La Vega y todo, si no, si aquí lo bueno que fue que mucha gente como que, aparte de como que los profes se entusiasmaron y todos traían agua de sus casas y todos veían el resultado y fue muy bonito porque se logró motivar a mucha gente y se motivó a los colegios cercanos. Entonces eso fue lo bueno, algo sencillo que salió de una clase y se tiró, digamos, vamos a proyectar esto, porque fueron muy buenos los resultados, y se replicó, y después se replicó, porque ya las chiquillas se manejaban en las cosas que tenían que decir y todo eso. Si nosotros quisiéramos replicar este experimento, ¿qué recomendaciones nos harías tú o esta investigación? Yo creo, en el agua, solamente con el agua, ¿sí? Yo la compararía con aguas de otras regiones. O sea, el agua, por ejemplo, elegiría, no sé, 5 comunas de Santiago y elegiría, la compararía con el sur y el norte. Y compararía el pH de las aguas. Eso es lo que yo haría. Ahora, además de eso, de medir con el papel tornasol, yo lo haría efectivamente con el pH digital. Sí. O sea, como no teníamos nosotros en ese momento digamos, este instrumento, pero yo lo mediría para saber efectivamente si hay alguna diferencia cuantitativa, porque nosotros lo hicimos en forma cualitativa. ¿Ya? Cualitativamente se veía que era lo mejor, pero en forma cuantitativa, quién sabe, a lo mejor nos saldría algo diferente. ¿Ya? Y tratamos de ser lo más rigurosa en el sentido de la cantidad de antocianina que echábamos y la cantidad de agua de cada vasito. En eso fuimos súper, y las niñas que estaban fueron súper estrictas, porque cuando uno trabaja en estas cosas tiene que seleccionar a las niñas que realmente estén interesadas en esto y que lo hagan en forma rigurosa. Tú lo hiciste solo con ese grupo de niñas, entonces. Lo hice en el primer momento con todo el curso. Ya. Y de ese curso salieron ese grupo que quiso seguir profundizando sobre el tema. ¿Ya? Y quiso seguir buscando y consiguió. Y de ese grupo salió más agua, más cantidad de agua, porque en ese momento al principio trabajamos con 3 comunas nomás. Y con estas niñas, porque había una niña en el grupo que ella niña es testigo de Jehová, y ella por la iglesia se consiguió un montón de agua. Y en realidad fue por eso que conseguimos tanta cantidad de agua de tantas comunas. ¿Ya? Ya. Pero al principio no, pues trabajamos con 3 comunas nomás. Una de Recoleta, de Macul, donde vivo yo, y otra de Cerro Navia, que es donde una de las alumnas. Y eso fue todo. ¿Ya? Y no trabajamos más. Pero sería lindo, por ejemplo, trabajar esto con la comuna de Valparaíso, con la comuna de Antofagasta, Arica, y con Sur, con Chile. Diferencia. Sí. Ahí se vería que el agua del sur, por ejemplo, es mucho mejor que la de nosotros. El agua de Antofagasta, de Arica, es más complicada que la de nosotros. Tendríamos mejores resultados a nivel nacional. Pensando que tiene toda la razón, también le encuentro razón a Rocío, que la parte más interesante es que ellos usen este extracto de repollo morado. Me gusta mucho esa idea. Si podría ser, yo creo que hay que afinar un poquitito lo que quiere decir ese objetivo, pero no es una cosa mayor. Y lo otro que me llamó la atención, que tú tenían el concentrado de antocianina, que lo regulaste con agua, y ustedes de ahí tomaban agua que estaban estudiando y le ponían una gotita de esto, ¿verdad? Así la misma cantidad, sí, el mismo vaso, el mismo tipo de vaso plástico, sí. La misma cantidad de agua, que eran 100 mililitros, y era media cucharadita de antocianina.
media cucharadita del líquido. Ahora, lo pusimos en la antocianina en vidrio porque era mejor para que no cambiara de color, no se Claro. oxidara. Perfecto. ¿Con la luz? Y lo hice con agua porque con alcohol era súper peligroso, porque ellos lo hacían en su casa. Porque Claro. también se podría hacer con alcohol. Ya con alcohol a veces es mucho mejor, pero no. Yo prefiero hacer con agua porque en realidad queríamos saber. Y otra pregunta que me salió, ¿por qué el repollo queda verde? Entonces ahí yo les expliqué que la clorofila no es soluble en agua. ¿Ya? Entonces por eso ocurría eso. Qué Por buen eso el dato. repollo queda O verde. sea, qué buena. Pero, profe, el repollo quedó verde. ¿Sabes por qué ocurre eso? Le dije, porque la clorofila no es soluble en agua. Sí. Y uno cuando extrae clorofila tiene que hacerlo con un poquito de alcohol. Sí, pues. Claro, mejor. Y es súper peligroso, porque una vez hice esa y de repente se me incendió en la sala el alcohol, como que parece que estaba en la orilla del vidrio y ¡pum! Salió el tremendo... No, es que lo que pasa es que si te pasa, la temperatura pasa más de los 70 y algo, se te inflama. O sea, Es por eso. sí, fue... No, no es Sí, bueno. es súper... Rolando, Hay otros Por eso no sistemas usé mejor. agua. Por ¿cómo eso usé era esto agua. de la clorofila y el repollo? Que yo, como buena profe de química, siempre me ha costado biología. No, lo que pasa es que mira, la antocianina es soluble en agua, ¿ya? Entonces, yo no le dije, primero por cuestión de precaución no quiso que usaran alcohol, pero porque igual nosotros con un poquito de alcohol podíamos sacar un poquito, salía poquito. Pero cuando lo hicimos en agua, hirviendo medio repollo por litro de agua, el líquido obviamente te queda súper morado y el repollo les quedaba verde. Entonces ellas preguntaron por qué el repollo quedaba verde y el líquido morado, porque el líquido morado es la antocianina. Y la clorofila no es soluble en agua. Ah, buenísimo, no tenía idea. Cuesta mucho, por eso tienes que hervir harto, obviamente, y con Pero alcohol queda mucho mejor. Miren, lo otro que se puede hacer es que ustedes en un frasquito cualquiera de vidrio sacan el repollo morado y lo pican bien finito, lo pican igual como ¿Ya? y lo dejan ahí y lo tapan con alcohol, sin calentar el alcohol, frío no. Y lo dejan un día entero, Valeto. Al día siguiente, y me caí. Dura más. Y lo que Sí. hay es que mantenerlo tapado, sí. ¿Qué pasa? Que con las niñas yo no me atreví por una cuestión más de No, claro, precaución. de precaución. Sí. Pero de repente si se puede hacer en el laboratorio, como dice la profe, Sí. con alcohol se puede hacer, se tritura Sí, o se pique Sí. y se deja sí, sale. Y también se puede triturar, exacto. A lo mejor es mucho mejor, y a lo mejor es mucho más, porque es más extracto, pues sacáis más todavía. Claro. O sea, y lo interesante es Hay que probarlo. es muy bueno el repollo porque el repollo te queda con agua hervida de color morado, pero con alcohol queda verde. Si usas otra hoja pasa lo mismo. Lo que averiguamos también que se podía hacer con pétalos de rosa, con zanahoria y con betarraga. Se puede hacer con lirios. Los lirios, sí. aun cuando ¿Ya? sean blancos, los ¿Ya? lirios también ayudan a virar el color. Mira. Pero dura menos tiempo. Igual ya. con cebolla blanca o morada también se puede hacer. Con morada también podría ser, sí. Pero Sí, con blanca también, aunque no lo crean. ¿Con sí. qué? Porque era como más llamativo, Sí. más llamativo, No, y más, sale más cantidad. más barato, más cantidad. Y tratamos de mantener todas esas precauciones del vidrio, de la oscuridad, para que no nos durara. ¿Ya? Porque es bien inestable también, es inestable. Porque Sí. ya cuando el extracto se te va tornando rojo, no te sirve. Se torna rojo. Cuando no, porque como hicimos varias veces esas cosas. Entonces, y al final a la tercera vez las chiquillas eran expertas. Sí. Sí, pues sí, esto se replicó varias veces. Mira, Solange, a propósito se me ocurre que la presentación de tu problema, o sea, yo podría, sin ser tu objetivo, uno podría aplicar esto en aprendizaje basado en proyectos.
porque cuando ellas ahora hicieron un análisis, pues tú presentaste una situación, contaste una historia en el fondo, luego propusiste una investigación, y ahora el proyecto sería, ¿cómo puedo mejorar el agua, no sé, pues de mi casa, de mi escuela, de mi comuna? Y ahí, sin querer, podrías desarrollar un aprendizaje basado en proyectos. Porque tendrían que hacer un proyecto para plantear una solución a esta pregunta, a esta problemática, a esta pregunta de investigación que tú hiciste. Claro. Se puede Sí, adaptar, es como pensando en que en algún momento habíamos hablado de que estamos hacia allá está ahora orientado también para el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cómo uno puede conectar la indagación? Yo creo que la indagación y el aprendizaje basado en proyectos tienen mucha facilidad para trabajarlo, porque tú primero desarrollas una investigación y luego propones un proyecto, no tú, tus estudiantes, para solucionar este problema. Exacto. Porque en el fondo tengo una calidad de agua en mi comuna. O sea, ideal sería que uno le hiciera la propuesta al alcalde a lo mejor para que mejore la calidad, pero a lo mejor uno lo puede presentar a nivel escuela primero. En la escuela, o en su casa. En mi casa el agua, ponle tú, está siento que está muy ácida, estoy inventando, pero es como para explicarle. Por lo tanto, estudiante dice, ¿cómo voy a hacer para neutralizar el agua? Entonces a lo mejor él busca un tratamiento para que en su casa al menos el agua tenga el pH correcto y sea, o tenga menos sales, o tenga menos carbonato, etc. Es que quise dar el ejemplo porque me parece que la Marta había dicho al principio que esto del aprendizaje basado en proyectos también era como algo que podría ser como tocado en este grupo. Lo otro que se podría hacer es medir la dureza del agua. ¿Te acuerdas que antiguamente se hacía mucho eso? Sí. Lo de la dureza del agua, y de un día para otro se dejó de hacer. Y yo creo que eso es importante, porque vivimos en un país que el agua es muy dura, y hay diferencias entre el sur y el norte y Santiago. Cuando tú te vas a la playa, por ejemplo, y tú lavas la ropa, sientes como el agua se te resbala, o sea, y esas cosas son fenómenos que los niños tienen que saber por qué ocurre.